Parménides de Elea nació desde 515 al 450 a.C. Fue un filósofo griego presocrático, originario de Elea, una colonia griega en el sur de Italia. Es conocido como uno de los fundadores de la escuela eleática de filosofía, y su pensamiento influyó profundamente en la metafísica, la lógica y la epistemología en la tradición filosófica occidental. Contexto histórico y vida. Parménides vivió durante un periodo crucial en la filosofía griega, cuando el pensamiento racional comenzaba a separarse de las explicaciones mitológicas y religiosas tradicionales. Su ciudad natal, Elea, fue un importante centro de cultura y filosofía en la Magna Grecia, y Parménides jugó un papel significativo en este ambiente intelectual. La información sobre su vida personal es escasa y a menudo se basa en fuentes indirectas, como Diógenes Laercio y otros escritores posteriores. Según las fuentes, Parménides era de una familia noble y rica, lo que le permitió recibir una buena educación. Fue discípulo de Genófanes de Colofón, un filósofo que criticó las creencias religiosas tradicionales y planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los dioses y el conocimiento. Sin embargo, aunque Genófanes influyó en Parménides, este último desarrolló un pensamiento mucho más radical y sistemático. Se dice que Parménides fue también un legislador en su ciudad y que sus leyes fueron tan veneradas que se mantuvieron en vigor durante siglos. Es conocido por haber escrito un único poema filosófico, del cual solo se conservan fragmentos. Este poema es la fuente principal de su pensamiento y se ha titulado comúnmente como Sobre la naturaleza. El poema sobre la naturaleza. El poema de Parménides está dividido en dos partes principales, el camino de la verdad y el camino de la opinión. En él, Parménides relata un viaje místico en el que es conducido por una diosa, que le revela la verdad absoluta sobre el ser. El camino de la verdad. En esta parte del poema, Parménides argumenta que solo existe una realidad, la cual es inmutable, eterna e indivisible. Para Parménides, el ser es, y el no ser no es. Esta afirmación parece simple, pero tiene implicaciones profundas. El ser es uno, sin partes, sin cambio y sin movimiento. Cualquier cambio o multiplicidad sería una forma de no ser, y por lo tanto, imposible. Parménides también niega la posibilidad de confiar en los sentidos para alcanzar el conocimiento, ya que los sentidos nos engañan y nos hacen creer en la existencia de la pluralidad y el cambio. Solo mediante la razón se puede llegar al conocimiento verdadero, que es el reconocimiento del ser como la única realidad posible. El camino de la opinión. La segunda parte del poema, El camino de la opinión, describe cómo los mortales se equivocan al confiar en sus sentidos y creer en la multiplicidad y el cambio. Aquí, Parménides presenta la cosmología que los seres humanos han creado a través de su percepción, una cosmología que, según él, está llena de contradicciones y falsedades. Aunque Parménides reconoce la existencia de la pluralidad y el cambio en el mundo fenoménico, es decir, el mundo tal como lo percibimos, sostiene que esta visión es engañosa y no refleja la verdadera naturaleza de la realidad. Contribuciones filosóficas y legado. Parménides es considerado el primer metafísico de la tradición occidental, ya que fue el primero en plantear la pregunta fundamental sobre la naturaleza del ser y la realidad. Su enfoque en la lógica y la razón como medios para alcanzar el conocimiento verdadero marcó un punto de inflexión en la filosofía griega. El ser y el no ser. Uno de los aportes más importantes de Parménides es su tratamiento del ser y el no ser. Para él, la única forma de hablar coherentemente es hablar del ser, porque el no ser no puede ni siquiera ser pensado. Este principio es conocido como el principio de identidad y no contradicción, que ha sido fundamental para la lógica y la metafísica a lo largo de la historia. Influencia en la filosofía posterior. Parménides influyó en filósofos posteriores como Zenón de Elea, su discípulo, quien defendió las ideas de Parménides con sus famosas paradojas que argumentaban en contra del movimiento y el cambio. También tuvo un impacto en Platón, quien, aunque no aceptó todas las ideas de Parménides, reconoció su importancia al dedicarle uno de sus diálogos, el Parménides. Aristóteles también discutió las ideas de Parménides, aunque en general las criticó, especialmente su negación del cambio y el movimiento. Sin embargo, la influencia de Parménides se extendió mucho más allá de la filosofía griega antigua, ya que sus ideas resurgieron en diferentes formas durante la historia de la filosofía, particularmente en la metafísica y la ontología. Crítica y reacción contemporánea. A pesar de su influencia, las ideas de Parménides han sido objeto de debate y crítica. Su visión monista, que niega la pluralidad y el cambio, parece contradecir la experiencia diaria del mundo. Sin embargo, esta misma radicalidad es lo que ha mantenido a Parménides como una figura central en la filosofía. Los filósofos contemporáneos a menudo reinterpretan a Parménides en el contexto de las preguntas sobre la naturaleza del ser y la realidad.
Su insistencia en la razón como única fuente de conocimiento verdadero lo ha vinculado con las corrientes racionalistas en la filosofía moderna. Conclusion. Parménides de Elea es una figura monumental en la historia de la filosofía. Su pensamiento desafió las concepciones tradicionales de la realidad y estableció las bases para la metafísica y la lógica. Aunque su visión del ser como una realidad única e inmutable puede parecer extrema, su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de filósofos a explorar las preguntas fundamentales sobre la existencia y el conocimiento. Parménides de Elea nació desde 515 al 450 a.C. Fue un filósofo griego presocrático, originario de Elea, una colonia griega en el sur de Italia. Es conocido como uno de los fundadores de la Escuela Eleática de Filosofía, y su pensamiento influyó profundamente en la metafísica, la lógica y la epistemología en la tradición filosófica occidental. Contexto histórico y vida. Parménides vivió durante un periodo crucial en la filosofía griega, cuando el pensamiento racional comenzaba a separarse de las explicaciones mitológicas y religiosas tradicionales. Su ciudad natal, Elea, fue un importante centro de cultura y filosofía en la Magna Grecia, y Parménides jugó un papel significativo en este ambiente intelectual. La información sobre su vida personal es escasa y a menudo se basa en fuentes indirectas, como Diógenes Laercio y otros escritores posteriores. Según las fuentes, Parménides era de una familia noble y rica, lo que le permitió recibir una buena educación. Fue discípulo de Genófanes de Colofón, un filósofo que criticó las creencias religiosas tradicionales y planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los dioses y el conocimiento. Sin embargo, aunque Genófanes influyó en Parménides, este último desarrolló un pensamiento mucho más radical y sistemático. Se dice que Parménides fue también un legislador en su ciudad y que sus leyes fueron tan veneradas que se mantuvieron en vigor durante siglos. Es conocido por haber escrito un único poema filosófico, del cual solo se conservan fragmentos. Este poema es la fuente principal de su pensamiento y se ha titulado comúnmente como Sobre la naturaleza. El poema sobre la naturaleza. El poema de Parménides está dividido en dos partes principales, el camino de la verdad y el camino de la opinión. En él, Parménides relata un viaje místico en el que es conducido por una diosa, que le revela la verdad absoluta sobre el ser. El camino de la verdad. En esta parte del poema, Parménides argumenta que solo existe una realidad, la cual es inmutable, eterna e indivisible. Para Parménides, el ser es, y el no ser no es. Esta afirmación parece simple, pero tiene implicaciones profundas. El ser es uno, sin partes, sin cambio y sin movimiento. Cualquier cambio o multiplicidad sería una forma de no ser, y por lo tanto, imposible. Parménides también niega la posibilidad de confiar en los sentidos para alcanzar el conocimiento, ya que los sentidos nos engañan y nos hacen creer en la existencia de la pluralidad y el cambio. Solo mediante la razón se puede llegar al conocimiento verdadero, que es el reconocimiento del ser como la única realidad posible. El camino de la opinión. La segunda parte del poema, El camino de la opinión, describe cómo los mortales se equivocan al confiar en sus sentidos y creer en la multiplicidad y el cambio. Aquí, Parménides presenta la cosmología que los seres humanos han creado a través de su percepción, una cosmología que, según él, está llena de contradicciones y falsedades. Aunque Parménides reconoce la existencia de la pluralidad y el cambio en el mundo fenoménico, es decir, el mundo tal como lo percibimos, sostiene que esta visión es engañosa y no refleja la verdadera naturaleza de la realidad. Contribuciones filosóficas y legado. Parménides es considerado el primer metafísico de la tradición occidental, ya que fue el primero en plantear la pregunta fundamental sobre la naturaleza del ser y la realidad. Su enfoque en la lógica y la razón como medios para alcanzar el conocimiento verdadero marcó un punto de inflexión en la filosofía griega. El ser y el no ser. Uno de los aportes más importantes de Parménides es su tratamiento del ser y el no ser. Para él, la única forma de hablar coherentemente es hablar del ser, porque el no ser no puede ni siquiera ser pensado. Este principio es conocido como el principio de identidad y no contradicción, que ha sido fundamental para la lógica y la metafísica a lo largo de la historia. Influencia en la filosofía posterior. Parménides influyó en filósofos posteriores como Zenón de Elea, su discípulo, quien defendió las ideas de Parménides con sus famosas paradojas que argumentaban en contra del movimiento y el cambio. También tuvo un impacto en Platón, quien, aunque no aceptó todas las ideas de Parménides, reconoció su importancia al dedicarle uno de sus diálogos, el Parménides. Aristóteles también discutió las ideas de Parménides, aunque en general las criticó, especialmente su negación del cambio y el movimiento. Sin embargo,
La influencia de Parménides se extendió mucho más allá de la filosofía griega antigua, ya que sus ideas resurgieron en diferentes formas durante la historia de la filosofía, particularmente en la metafísica y la ontología. Crítica y reacción contemporánea. A pesar de su influencia, las ideas de Parménides han sido objeto de debate y crítica. Su visión monista, que niega la pluralidad y el cambio, parece contradecir la experiencia diaria del mundo. Sin embargo, esta misma radicalidad es lo que ha mantenido a Parménides como una figura central en la filosofía. Los filósofos contemporáneos a menudo reinterpretan a Parménides en el contexto de las preguntas sobre la naturaleza del ser y la realidad. Su insistencia en la razón como única fuente de conocimiento verdadero lo ha vinculado con las corrientes racionalistas en la filosofía moderna. Conclusion. Parménides de Elea es una figura monumental en la historia de la filosofía. Su pensamiento desafió las concepciones tradicionales de la realidad y estableció las bases para la metafísica y la lógica. Aunque su visión del ser como una realidad única e inmutable puede parecer extrema, su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de filósofos a explorar las preguntas fundamentales sobre la existencia y el conocimiento.